Hola, ¿cómo están? Este pequeño video reproduce o sintetiza de alguna manera algunos de los lineamientos que después vamos a trabajar de forma sincrónica, pero lo dejo porque puede ser de utilidad para quien lo necesite. Bien, en primer lugar, venimos de cerrar lo que corresponde a la unidad 3, que claramente está centrada en un proceso histórico que va de aproximadamente el 500 al 360, 350, es decir, es ese periodo que generalmente se conoce como época clásica y que en nuestro caso ponemos como punto de inflexión el momento de la emergencia de Filipo II de Macedonia a mitad del siglo IV en el ámbito helénico y el claro desgaste de los proyectos hegemónicos del mundo helénico, principalmente el de Atenas, el de Esparta y el de forma secundaria el de Tebas. A partir de ahí podemos encontrar un conjunto de cambios en la ideología política que se van a desarrollar y entonces quiero dejar una huella para que sea importante como parteaguas. Venimos de todo un recorrido de este siglo y medio en donde claramente el mismo fue organizado, centralizado a partir de la experiencia política ateniense, es decir, a partir de lo que hemos llamado democracia radical, la intensificación del proceso de esclavitud como sistema económico estructurante y por otro lado el rasgo político que esa democracia extendida y radicalizada para los varones atenienses que incorporan a los tetes se materializó en una política mediterránea de carácter egeo que hemos llamado de corte imperialista. La misma Sargé, ese Kratos, ese poder atenienses se trató de extender a través del control de la Liga Delicoática, a través de un intento de expansión de su democracia hacia otros enclaves políticos del mundo helénico, en una suerte de estructura política de intervención sobre las otras ciudades, aliadas y otras que no lo eran. Y esto tuvo como desencadenante la guerra del Peloponeso, el intento de Esparta de frenar este proyecto hegemónico y su transitorio relevo, una vez que el poder ateniense naval fue destruido por Esparta a través del apoyo del imperio persa, pero podemos ver que en la segunda mitad del siglo IV, este proyecto alterno, primero el de Esparta y luego el de Tebas, siempre sustentados económicamente por el imperio persa, finalmente no hicieron más que acelerar el proceso de crisis del mundo helénico y para el caso particular de Atenas esto implicó una reconfiguración de un sistema político que se volvió más conservador y cerrado, y en el caso del mundo helénico la continuidad de las guerras, luego de la guerra del Peloponeso, la guerra de Corinto, la guerra de los aliados, que llevó a un desgaste y a un proceso de transformación. Entonces, en ese marco de cierre, lo que sigue es pensar el advenimiento de la segunda mitad del siglo IV y el siglo III como un proceso de profundidad y cambio. Es decir, vemos cómo el mundo de la polis, que logró frenar la intrusión persa, primero con Esparta y con Tebas, vemos cómo el imperio persa se incorpora o interviene en el ámbito político griego a través del sostenimiento militar, y luego cómo a través de Filipo ya la intervención de una potencia extranjera es mucho más fuerte, hasta que finalmente Filipo conquista y sostiene al mundo helénico bajo un sistema de liga, y luego de la conquista del imperio persa por parte de Alejandro y su posterior muerte, el sistema de las poleis de la Grecia continental y asiáticas queda incorporado de forma directa en el sistema de las monarquías helenísticas, que es el punto que vamos a trabajar. Es decir, a partir del inicio de la unidad 4, nos vamos a concentrar en un marco que nos muestra cómo el agotamiento político del siglo V y sus ideas va dando paso a unas ideas de carácter más individualizadas, más volcadas a la idea de un poder personal, y que son elementos que finalmente, producto de la crisis, de la desestructuración del sistema político campesino ciudadano, de la emergencia cada vez más fuerte del mercenariado, y de la idea de estos liderazgos que luego de la muerte de Alejandro van a buscar la idea del general victorioso, nos muestran en otro mundo completamente distinto, en donde la participación política tradicional de la polis ha quedado agotada y entramos al mundo de estos grandes reyes
helenísticos. En ese marco de transición es donde nos vamos a mover para pensar la situación del siglo IV. Y en ese proceso y en ese punto de inflexión, el último balance que tenemos que hacer lo volcamos a través de la resolución del trabajo práctico, en donde lo que buscamos es pensar un conjunto de variables que atienden a los mismos, es decir, poder volver a revisar el rol de las mujeres y del teatro, en este caso más específico con un texto sobre Aspasia y la mirada que tiene Aristófanes de la misma, y cómo esto recupera una antigua tradición de estigmatización hacia las mujeres en relación a su participación política. Pensar, por otro lado, cuál es el rol de las mujeres en el marco de la crisis económica del siglo IV, qué huellas deja esa crisis económica y política del siglo IV, y por otro lado también pensar qué conceptos políticos se fueron conformando en este proceso, tanto de carácter democrático como carácter más conservador y oligárquico, contraponerlos para ver cómo esto nos ayuda a pensar el devenir del siglo IV. Y finalmente, la reflexión política que se desarrolla en torno a la sofística, la historia, y cómo la educación ha tenido un lugar preponderante, también con el teatro, para conformar el lugar de la ciudadanía. Todos estos elementos que estamos pensando para ver los debates del mundo griego en torno al siglo VI concentrados en Atenas, los debates en torno a la potencialidad de la crisis política que se está por venir, son importantes si podemos pensar el rol de las mujeres de forma no lateral, sino transversal y como un elemento constitutivo de este proceso político. Estas son las huellas para pensar cómo encarar el trabajo práctico, el parcial, como continuidad del trabajo práctico de teatro y como un elemento que nos tiene que ayudar para comenzar a vertebrar la estructura del eje de trabajo para ir de cara al coloquio. Les mando un abrazo.